Y son los elementos esenciales, ¿no?, en Scrum. Uno es el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento, ¿no? No hay más. O sea, la esencia de Scrum, por la simpleza de la metodología, utiliza estos tres elementos que nos permiten definir todo un proyecto, ¿no? Desde la parte lógica, conceptual, desde la parte del modelo lógico, analítico, hasta la parte del plan de diseño, ¿no? Entonces, estos tres elementos son bien simples. El Product Backlog, que ya hemos dicho que es una lista de requisitos o necesidades del usuario. En algunos libros le llaman pila de requerimientos, pila del producto, lista de necesidades. Bueno, depende del traductor del libro también, ¿no? Pero para nosotros es simplemente una lista de las necesidades o funcionalidades que quiere que el usuario quiere que el sistema le brinde. ¿Ya? El Sprint Backlog es la lista de tareas que se deben realizar durante un sprint para obtener un incremento del producto. El Sprint Backlog en realidad es una lista de las cosas que tenemos que implementar, que las cosas que nosotros como técnicos, como gente de desarrollo, tenemos que realizar. Y el incremento es una parte del producto desarrollado durante un sprint y que es una parte operativa, totalmente operativa, ¿no? Tiene que ser usable, tiene que ser usable. Bien, vamos a ver el Product Backlog. Hemos dicho que el Product Backlog es el inventario de funcionalidades, pero también son mejoras, porque cuando pasamos una iteración, puede haber mejoras, necesidades, observaciones, requerimientos, cambios, adaptaciones, lo que sea. Eso se incorpora. Puede haber incluso actividades de tecnología, ¿no?, de corrección de errores, que se incorporan sucesivamente en cada iteración. ¿Ya? A veces pensamos que los requerimientos del Product Backlog son solamente funcionalidades del usuario. También se pueden colocar algunos aspectos relacionados a las historias técnicas. O sea, las historias de usuario también pueden ser historias técnicas, ¿no? Vamos a ver eso. Representa todo aquello que los clientes esperan, ¿no?, que los usuarios y en general todos esperan del producto. ¿Qué es lo que ellos quieren que el producto haga? Y obviamente son cosas que el grupo, el equipo, tiene que poder realizar, ¿no? Tiene que poder realizar. Respecto al proyecto que ustedes están haciendo sobre seguridad industrial, les voy a dar un requerimiento y ustedes me van a decir si es un requerimiento funcional o no del Product Backlog. ¿Ya? Requerimiento: colocar la señalética de los equipos de seguridad colectiva en la empresa. ¿Es un requerimiento funcional? No. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer el sistema. Es un proceso manual. No lo va a hacer el sistema. Por lo tanto, aquí, en el Product Backlog, solamente tienen que colocarse cosas que el sistema va a hacer. No hay que poner cosas manuales o cosas que son responsabilidad manual del usuario. ¿Ya? Bien. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer como equipo debe estar reflejado en el Product Backlog. Hay una diferencia sutil respecto a los requerimientos funcionales de la metodología RUP, ¿no?, de UP. Y es que en UP normalmente los requisitos funcionales no varían, ¿no? Se identifican al principio y durante el desarrollo del proyecto normalmente no varían.
En cambio, en la metodología Scrum, sí, puede variar, ¿no? O sea, mientras el proyecto no se le dé por concluido, el Product Backlog puede seguir incorporando nuevas necesidades, ¿ya? Es decir, eso puede ir creciendo, o puede ir cambiando, o puede irse eliminando también. No es que no se pueda eliminar, ¿no? Siempre está en continuo crecimiento y evolución, ¿ya? El formato es muy simple, y aquí estoy colocando el formato base. En muchas bibliografías los formatos pueden diferir, pero hay desde los más complicados hasta los más sencillos. Este es un formato muy manejable y facilito de utilizar, de manejar, de estructurar. El formato es simple. Tenemos un campo de identificación del requerimiento, la descripción de ese requerimiento, la prioridad que tiene ese requerimiento, su estimación de esfuerzo, el sprint, en qué sprint se va a hacer ese requerimiento, qué pruebas vamos a realizar a ese requerimiento para decir que ya está satisfecho ese requerimiento, que ya hemos desarrollado adecuadamente, y un campo de notas que lo podemos utilizar para hacer referenciación a documentos que nos pueden ayudar a implementar este requerimiento. Voy a describirlo con más detalle acá, ¿ya? Tenemos el Product Backlog, indicamos el proyecto, qué proyecto es, y tenemos nuestra grilla o nuestra tablita. Aquí vamos a hacer especificaciones mucho más concretas sobre cada campo. Yo tengo un ID, tengo la descripción, podemos colocar aquí descripción o requerimiento, ¿ya? Voy a copiar todo para que ya trabajemos después explicando qué se hace en cada una de las cosas. Prioridad, la estimación de esfuerzo, el sprint, las pruebas y las notas. Ok. Dependiendo de la magnitud del proyecto, el ID es un identificador del requerimiento que puede ser, para sistemas chiquititos, un número correlativo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya puede ser un número correlativo. Pero normalmente, en sistemas medianos a grandes, es recomendable que sea un código. ¿Ya? Es un código. Es un código que nos identifica la fuente de dónde viene ese requerimiento, el área. Entonces es un código que en su primera parte tiene que decirte el área, de qué área es ese requerimiento. ¿Ya? A ver, imaginémonos un sistema para un supermercado. Va a haber cajeras, ¿no es cierto? Va a haber los de almacenes, va a haber los de compras, va a haber probablemente el administrador, va a haber, qué sé yo, diferentes áreas, ¿no es cierto?, dentro del supermercado. Si hay un requerimiento que dice, por ejemplo, controlar
la fecha de vencimiento del producto. Ese es un requerimiento funcional. Controlar la fecha de vencimiento del producto en las estanterías. ¿De qué área es ese requerimiento? De almacenes, ¿no es cierto? Entonces yo coloco aquí por delante un identificadorcito que me dice de qué área es. Entonces yo voy a tener aquí para nuestro ejemplo, puedo decir que los dos primeros caracteres, como ejemplito, AL es del área de almacenes, de almacén. Les doy otro requerimiento funcional. Registrar los datos del cliente. Registrar los datos del cliente. Por ejemplo, su NIT, su nombre. ¿De quién sería ese requerimiento? ¿Quién lo haría esa funcionalidad? Cajeros, ¿no ven? Los cajeros. Porque de repente vos eres un cliente nuevito en el supermercado, estás comprando los productos, tienes los productos y te pide tu NIT, ¿no ven? Vos le das tu NIT, o tu carnet de identidad, y si eres nuevito, te vas a registrar. Si ya existe tu NIT, ya va a aparecer tu nombre. Pero si eres nuevito, le va a aparecer una ventanita. ¿Cuál es su apellido? Jaldín. Ya, grabar. Ya estás registrado. Entonces, ese requerimiento no es de almacén, es de caja. Entonces, puedo utilizar CA-caja, así. Entonces, es útil identificar de dónde está viniendo ese requerimiento. Porque vamos a tener aquí una lista grande, ¿no?, de requerimientos. ¿Ya? Entonces aquí en el ID hay que utilizar, recomendable, un código. Y después del identificador de área puede ser un número correlativo, ¿no? Esto puede ser un número correlativo. Es el requerimiento 1 de caja, es el requerimiento 2 de caja, el 3 de caja, el 4 de caja, así correlativo. Facilito. Este número, este código o número correlativo, tiene una característica, ¿no?, que no tiene que cambiar una vez que le asignamos ese identificador a ese requerimiento funcional. No debe cambiar. ¿Por qué? Porque este código va a estar asociado a las historias de usuario. Y a todo. A la planilla de seguimiento del sprint, a las historias de usuario, a la especificación, a los diseños de programas, a todo va a estar asociado. Entonces, conviene, digamos, colocar identificadores que sean válidos, que sean entendibles, que sean manejables, que estén bien estructuraditos, ¿no? Ok. Cuando ustedes estén empezando a utilizar la aplicación, que lo van a ver la siguiente semana, que es Confluent o Jira, ahí les va a pedir un identificador de requerimiento. Y ese es la llave, en términos técnicos es la llave, es la clave. Se asocia y se relaciona con todo. Todo funciona en base a eso. ¿Ya? Aquí en la descripción es una oración corta. ¿Ya? Es una oración esto. Es una oración corta. No es larga, no es una descripción de párrafo, no es un párrafo enorme, ¿no? Es una oración corta que indica la necesidad, ¿no? Y aquí hay una cosita que quiero hacer énfasis. En algunos libros, algunos autores
dicen en la descripción, colocan, ¿no? Yo como cajero requiero registrar las ventas de los productos, así, ¿no? Yo como cajero quiero registrar los datos del cliente, así. Siempre ponen el yo como tal cosa. No es bonito, es bien feo eso. No lo use, ¿no? Porque para eso estoy yo utilizando este identificador. Simplemente colocan registrar los datos de los clientes del supermercado. Registrar las ventas de los productos a un cliente, así, listo, nada más. No usen eso de yo como cajero quiero hacer, yo como responsable de tesorería quiero hacer, no es muy elegante hacer eso, pero he visto bastantes libros así con esa característica, no es muy agradable, ¿ya? Entonces una oración corta que indica la necesidad, no es un párrafo descriptivo, ¿no? Así largo. Nada. O sea, no hay que colocar ahí, por ejemplo, yo, por dar un ejemplo, yo como cajero quiero registrar las ventas de productos a un cliente indicando el código del producto, la descripción del producto, la cantidad comprada, el precio, nada de eso. O sea, no hay que ser toda una descripción gigante de eso, ¿no? ¿Cuál es tu requerimiento? ¿Qué quieres que haga el sistema? Nada más. Después vamos a ver eso en la historia de usuario. Aquí en la historia de usuario, ahí es donde se describe el detalle. ¿Qué datos va a tener? ¿Qué campos va a tener? ¿Cómo vas a validar? ¿Qué quieres controlar? Etcétera, etcétera. Eso se hace aquí en la historia. Para eso son las historias de usuario. ¿Ya? Por eso se llama historia, porque es toda una historia, pues, ¿no? La prioridad. La prioridad puede ser... Hay varias técnicas para indicar la prioridad, ¿no? Una de las más usadas, y que la vamos a usar nosotros también, es colocar un número correlativo. ¿Ya? Es un número correlativo. Un número correlativo de prioridad. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Qué nos significa eso? Nos dice, de todos estos requerimientos, que aquí hay una lista enorme, ¿qué requerimientos son los prioritarios? ¿Cuáles voy a hacer primero? Entonces de repente aquí entre la lista de requerimientos digo, ya, este de aquí es el primero, le pongo 1. Este de aquí es el segundo, le pongo 2, así. Se le va poniendo un numerito de prioridad. Y esa prioridad está definida también por el usuario, por el product owner, ¿no? ¿Qué es más prioritario, urgente, digamos, para el product owner que se implemente? Entonces le vamos a poner un numerito aquí. Esa es una técnica. Otra técnica es de indicar si ese requerimiento tiene prioridad alta, prioridad media, es prioridad baja, así, contexto. Pero va a haber varios que puedan ser altas, varios que van a ser media, varios que van a ser baja. Entonces, ahí tampoco sabes de entre las altas cuál es el orden, ¿no? Ese tiene esa dificultad. Después hay otra técnica, bueno, que esto es en inglés, no recuerdo exactamente, creo que se llama Moscow, algo por ahí. Así, una cosa así creo que es, no recuerdo, vamos a revisar un poco, pero está en inglés, ¿no? Que debería ser most, should, cold, would, ¿no? Y cada una de estas traducciones dice, no, most debería hacerse, ¿no? Should debería hacer o podría hacerse, ¿no? Así. Entonces, son variaciones de debería, podría, ¿no? Así. Vamos a ver eso en algún momento cuando estemos definiendo estimaciones de esfuerzo. Pero, recomendación simple puede ser esta. ¿Ya? Un número correlativo. Ahora, a veces surge de que después de que ya has numerado todo, aparece un nuevo requerimiento y resulta que ese requerimiento hay que ponerlo arriba. ¿Qué haces?
Es medio molestoso enumerar todo, ¿no ve? Puede ser. Entonces puedes utilizar el orden inverso. Los más prioritarios tienen el número más alto. No el 1, sino el número más alto. Y si aparece algo que es más prioritario, entonces le pones nomás un número más grande abajo. Y va a aparecer arriba, ¿no ve? Puedes usar esa técnica. El que gustes, el que te sea más fácil. La estimación de esfuerzo es una estimación que se hace también de varias maneras. Normalmente, la estimación de esfuerzo se hace en días. ¿Cuántos días me va a tomar implementar esa funcionalidad? En días. Días laborales, ¿no? No son días calendarios, son días laborales. Pero también se utiliza la técnica de los story points o los puntos de historia, ¿no? Puntos de historia. Que también vamos a profundizar eso en su momento. Pero adelantando un poquito, existe también técnicas para definir los puntos de historia, ¿no? Por ejemplo, la estimación Poker, que es la serie de Fibonacci, ¿no? Que algunas empresas utilizan mucho eso. Pero en esencia, cualquiera que ustedes utilicen, sí o sí lo tienen que convertir a días, porque al usuario le interesa saber cuándo vas a terminar esa iteración, no cuántos puntos de historia te falta, o en cuántos puntos de historia vas a hacer. Sí, igualito lo tienes que traducir a días, porque el usuario, el product owner, le interesa fechas. ¿Para cuándo va a estar eso? No importa qué cosa, cómo hagan esto, si es puntos de historia o puntos de función, también se utiliza puntos de función. Que es otra técnica, ¿no? Bien. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en lo que normalmente hacemos, que es días. ¿Ya? En función a los días, nosotros vamos a agrupar los requerimientos funcionales en sprints, en iteraciones. Y estas iteraciones son cortes que hacemos a los requerimientos, así, donde decimos, este conjunto de requerimientos se va a hacer en la primera iteración. Este otro conjunto de requerimientos en la segunda iteración, y así sucesivamente. Y para hacer esos cortes, lo que normalmente se recomienda es que tomemos periodos de tiempo que pueden ser 15 días a 20 días. ¿Ya? Periodos de tiempo de 15 a 20 días. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué cosa colocamos en las pruebas? Ahí vamos a decirle al usuario cómo vamos a probar eso que hemos implementado, esa funcionalidad. ¿Cómo vamos a probar? ¿Qué cosas tiene que cumplir ese requerimiento para decir que ya está satisfecho esa funcionalidad? ¿Ya? Entonces aquí ponemos eso. Y normalmente está muy asociado a la información histórica. Las pruebas casi siempre son referencias a pruebas con información histórica. Por ejemplo, si mi requerimiento funcional es registrar los datos de los proveedores o disponer de la información de los proveedores. Ese es el requerimiento funcional, disponer de la información de los proveedores. ¿Ya?
¿Cuál sería la prueba que yo tendría que hacer? Una prueba que yo pondría ahí sería ingresar al menos 10 CARDEX de proveedores existentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al CARDEX de proveedores, voy a agarrar el CARDEX físico, el real, voy a ir al sistema y voy a meter esos datos. Unos 10 por lo menos, meto. Entra todo perfecto, funciona, valida todo bien, pasó la prueba. Si de repente estoy metiendo dato y quiero colocar la descripción del proveedor y resulta que mi campo es muy chiquitito, ahí ya falló. Ahí ya falló. O de repente yo digo, me imagino y digo, no, pues el nombre del proveedor que sea alfabético nomás. Pero de repente es un proveedor que tiene números o símbolos especiales su nombre, ¿no? Puede ser. Entonces yo estoy metiendo y el sistema me rebota, me rechaza. Ya falló ahí. Entonces tiene que pasar la prueba, ¿no? Entonces eso es lo que se coloca aquí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a probar esa funcionalidad? Y en las notas normalmente hacemos referencias a links, son como links, son referencias a documentos que nos pueden ayudar a implementar la funcionalidad. ¿Ya? Entonces normalmente aquí colocamos en las notas, son referencias a documentos, a manuales, a instructivos, ¿no? A normas, para que se ubique. A ver, hagamos de cuenta que yo estoy haciendo un sistema de cálculo estructural para empresas constructoras. Y hay un requerimiento que dice calcular el grosor de los fierros de hormigón armado. Eso tiene que ir de acuerdo a normas internacionales, ¿no ve? A una ISO probablemente, o a una IEEE, qué sé yo, a una norma, puede ser una ISO. Entonces, yo puedo colocar aquí en las notas, aquí, ver norma IEEE / número tantos. Ya. Entonces cuando yo o el programador esté implementando esa funcionalidad, tiene que ir a ver esa norma, porque ahí está cómo se calcula, qué fórmula tiene que utilizar, etcétera, etcétera. Para eso sirve ese campito. ¿Ya? Si es que la empresa tiene alguna norma ISO, alguna norma interna, algún instructivo, hay que ponerlo también ahí. ¿Ok? Pero estos dos campos son, digamos, columnas complementarias. Hasta donde realmente se utiliza mucho es hasta aquí. Pero estos dos son muy útiles, conviene hacerlos, pero si no hay, o sea, hay cosas que son muy obvias, no lo pongan, ¿no? Tampoco en las notas, sino son cosas que no necesitas hacer referenciaciones, porque es un sistema o es un requerimiento muy trivial, muy específico. No vayan a forzar para colocar a cada cosa su prueba y su nota, ¿no? Si no hay, no hay. O sea, no es obligatorio. ¿Ok? Bien. Entonces, esa, digamos, es la manera en que el Product Backlog contiene esa información. ¿Ya? Vamos a ver cómo se construye esto. La construcción del Product Backlog tiene varios pasitos. Hay una primera parte y una segunda parte. En la primera parte, el Product Owner define la lista de requerimientos, es decir, esta parte. Definimos estos requerimientos. Tal como venga. No hay orden, no hay secuencia, no hay estructura, nada.
Incluso los usuarios pueden estar ahí, el Product Owner ahí, y yo como Scrum Master voy anotando cuáles son sus requerimientos, qué requerimientos tienen. ¿Ya? Y ahí es importante porque aunque en la metodología te dice que es el usuario el que te tiene que hacer llegar esos requerimientos, como uno de los compañeros el día de ayer indicaba, no siempre el usuario te va a decir con claridad qué es lo que quiere. Es más, casi nunca te dicen exactamente qué es lo que quieren. Entonces tú tienes que ayudarle a definir esa lista de requerimientos. Entonces, esa habilidad es del Scrum Master. Por eso les decía, el Scrum Master tiene que ser un tipo capo, pues, ¿no? Que ya tenga experiencia en proyectos, que le ayude a definir sus requerimientos al usuario. Entonces, primero hacemos eso, los requerimientos. Segundo, se asigna un identificador a cada requerimiento, ¿no? Que es lo que hemos dicho aquí. A cada requerimiento identificamos de dónde es su numerito. Luego, definimos la prioridad de los requerimientos. Definimos esta prioridad. Allá, ¿cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3, cuál es 4? Y vamos colocando los numeritos, la prioridad. Hasta ahí, la primera parte. Esa lista que hemos obtenido hasta aquí, lo ordenamos por prioridad. Entonces todo esto se va a mover. Y vamos a tener ordenadito 1, 2, 3, 4, 5, así bien ordenadito. ¿Ya? Luego se hace la estimación de esfuerzo. Estimamos el esfuerzo para cada uno de los requerimientos. En la estimación de esfuerzo, ahora aquí vamos a hablar de cosas más técnicas, ¿no? ¿Qué cosas consideramos en la estimación de esfuerzo? ¿Qué factores o variables nosotros consideramos en la estimación de esfuerzo? En la estimación de esfuerzo tú tienes que decir ese requerimiento funcional, ¿en qué tiempo lo vas a hacer? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué influye para que yo diga si voy a hacer en 2 días, en 3 días, en 4 días? El entorno de desarrollo, muy bien, claro, el entorno de desarrollo. Puede ser el recurso humano, porque puede ser que el recurso humano recién esté aprendiendo esa plataforma, no tenga experiencia en esa plataforma. Tal vez la complejidad también. Definitivamente la complejidad. Entonces aquí vamos a tener algunos factores, lo voy a ir anotando. La plataforma de desarrollo. Cuando hablamos de la plataforma estamos hablando del lenguaje, ¿no? De programación. Si vamos a usar un lenguaje puro, si vamos a utilizar un framework, ¿no? Puede ser que estemos usando un framework. O puede ser que estemos utilizando algunos componentes ya definidos, ¿no? Igual la base de datos. ¿Tenemos experiencia en esa base de datos? ¿Hemos trabajado ya antes? A veces sucede de que cuando te contratan a vos para desarrollar un proyecto, la empresa te pone las condiciones en que quiere que desarrolles, no tanto qué cosa te gusta a vos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes desarrollan para ELFEC, les van a pedir en plataforma Windows, ¿no? En .NET, y la base de datos es Oracle. Puede ser que tú seas muy capo, digamos, en PHP, ¿no? Pero si la empresa te la pone la condición, ¿por qué? Porque todos sus sistemas están bajo esa plataforma y lo que ellos buscan es que después ese producto que vos les estás dando sea producto vendido, ¿no? Con código más.
Entonces, pueden exigirte a vos que tengas un determinado lenguaje o un framework o una base de datos. Aprender eso te toma tiempo, ¿no? Y no solamente en la cuestión de tiempo, de lo que decía de recurso humano. Cada lenguaje de programación tiene su métrica de desarrollo. Por ejemplo, a ver, les hago una preguntita, porque ustedes ya tienen mucha experiencia en desarrollo. Si yo quisiera sacar un reporte alfabético de todos los empleados del supermercado, alfabético, donde aparezca su código de empleado, su nombre del empleado y tal vez su carnet de identidad, su cargo, así, facilito, chiquitito. En PHP, ¿cuánto tiempo tardarían en hacer eso? En un PHP puro. ¿Un día? ¿2 días? ¿Cómo es? ¿Qué tiempo tardaría? Digamos un día. El reporte es pero solamente una vista, por decirlo, que hay que hacer exportar. No. O sea, que tengas vista previa y que lo puedas mandar a impresora. Listo. ¿Qué tiempo? ¿Un día? ¿Un día y medio? ¿2 días? Usando un PHP, más o menos se tarda un día. Un poquito más, tal vez. Un día. En Java, los que son javeros, ¿qué tiempo tardarían en hacer eso? Probablemente un día también, ¿no? O un poquito por ahí. Los que les gusta .NET con Crystal Report. ¿15 minutos, no ve? Media hora, exagerando, ¿no ve? Entonces, ¿tu métrica cómo manejas? Totalmente diferente, pues. Depende del lenguaje de la plataforma en la cual estás haciendo. Con Crystal Report en 15 minutos se puede hacer ese reporte. ¿No? ¿Por qué? Porque entras y arrastras campos nomás, ¿no? ¿De qué base de datos? De aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Lo colocas, le colocas encabezaditos, rayitas, y ya está. ¿No? Entonces ustedes cuando hacen la estimación de esfuerzo en esta parte, en este paso, en el paso 5 se hace la estimación de esfuerzo por requerimiento, deben considerar características propias de la plataforma en la cual van a trabajar. Entonces sus tiempos son bien diferentes, ¿no? Definir una interfaz de usuario en un lenguaje o en un framework es totalmente diferente a otro que es visual, por ejemplo, ¿no? Muy diferente. Puede haber un lenguaje donde sea todo código, ¿no? Todo tienes que definir por código. Y en otro es arrastrar nomás cosas, ¿no? Un checkbox, un combo box, todo arrastras y listo, ya está. Entonces, depende mucho la plataforma, ¿ya? Mucho la plataforma. Y obviamente también aquí la experiencia. Si primera vez que están haciendo eso, tienen que tomar un tiempo de aprendizaje, ¿no? Hasta que sean diestros en ese entorno, ¿no? Me sucedió trabajar en un proyecto, por ejemplo, donde con un equipo de desarrollo, y esto a exigencia que nos hicieron en el producto, nos pidieron hacer en Laravel. Y ninguno de nosotros teníamos ni idea que era Laravel, ¿no? Nadie tenía idea. Entonces, hasta aprender Laravel te toma tiempo, pues, ¿no? Estás chamboneando ahí, haciendo cosas feas, ¿no? Te sale bien feo cuando te sientes aprendiendo, ¿no? Pero a medida que vas viendo los truquitos, las cosas, incluso ya tienes código, reutilizas código, ¿no? Reutilizas mucho código. Está bien. Una vez que hacemos eso, definimos las iteraciones. Ya hemos visto cómo se hace, ¿no?
considerando las iteraciones. La cantidad de tiempo de estimación de esfuerzo, ¿ya? Y completamos las pruebas de aceptación, que es la segunda parte. Entonces, la primera parte es definir hasta la prioridad, ordenamos la lista y luego hacemos el resto, ¿ya? Que sería, digamos, la segunda parte.